La revista Hierba, que fue muy efímera, nace como un reto. Ahora vamos a hacer una revista con el modelo underground. Ahí se utilizaba la palabra underground más que contracultura. En ese momento todavía no se usaba contracultural, ¿no? En dos revistas, la americana que se llamaba Oracle y la inglesa que se llamaba Oz. Entonces, sobre esa base, que era la inspiración, fusil o como le queramos llamar, sobre esa base de las revistas norteamericanas decidimos hacer esto, contracultural, pero ya nos abrimos a todo. Hay otra influencia importante en el proyecto, que es el cómic. El cómics con X, que era el cómic underground, ¿no? El cómic hippie, en donde prácticamente el fundador, el genio de esto, fue Robert Crumb. Entonces entramos en contacto con el sindicato de prensa underground, que eran absolutamente abiertos los norteamericanos. También allí estaban ingleses, pero básicamente eran norteamericanos y estadounidenses. Y entonces ellos nos dicen, sí, nos parece buenísimo que ustedes hagan eso, pueden reproducir nada más, habla diciendo que esto es parte de un acuerdo con el sindicato, todo lo que quieran. Y por supuesto eso hicimos. En el primer número sale uno de los cartones más famosos de Robert Crumb y utilizamos varias cosas, pero sí hubo una adaptación a la realidad mexicana, ¿no? Y eso fue el proyecto. Quienes lo hacíamos era un equipo que ya había aprendido por lo menos a hacer revista, a hacer un periódico, porque pues todos éramos muy jóvenes, éramos muy pachecos, pasados se decía, un poquito antes de Pacheco. Sobre todo los intelectuales nos decían pasados. Todos hacíamos propaganda a la marihuana, pero teníamos que saber cómo hacerlo en una revista porque estaba todo el lío de que nos pudieran acusar, ¿no? de hacer propaganda a las drogas, a la mota, que era absolutamente ilegal, ¿no? Claro, la revista se llamaba Hierba, ¿no? Como estábamos en la época psicodélica, lisérgica, había rock ácido, había mucha música de los viajes con ácido, de hongos, etc. Estos que empezaron con el diseño gráfico, la prensa underground, los hippies, le dieron preeminencia a la imagen y no al texto, de tal manera que no podía haber una página que no tuviera de fondo una fotografía a colores. Había que tener mucho cuidado en los porcentajes, que eran pantallas, porque si uno metía de fondo para luego imprimir el texto en un 70% una fotografía, un dibujo, una ilustración, se corría el riesgo de que si no estaba bien manejado el color, el porcentaje, pues prácticamente el texto no se leía. Pero a final de cuentas no importa tanto, porque luego decían, pues es una revista más para fumar que para leerse. Fumar en el sentido de contemplar, ¿no? De que se ponían pachecos, ponían al Capitán Bífar o a Frank Zappa a todo volumen y pues no leían, ojeaban la revista, ya después probablemente leyeran el texto. Ahora sí, los contenidos fueron muy cuidados, un poco bajo la tutela de Monsiváis. Sí había una voluntad por el contenido, no solamente era que fuera muy pacheca, ¿no? La imagen y con eso ya fuera suficiente. No, yo creo que había un esfuerzo. Por supuesto que estaba lo político. Es decir, era una revista que tenía artículos, todos veníamos del 68, entonces en el activismo también, entonces había artículos políticos, había artículos sobre la utopía, lo que pensábamos que se podía hacer. Nosotros solamente hicimos 4 números. Cuando el dueño de la editorial le demostró a quienes les tenía que demostrar que lo hacía y que lo hizo bien con gente, pues que era un profesional de la mota, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues quedó satisfecho y dijo, mira, para sostener la revista todavía está vendiendo, pero para sostenerla
mira, va a costar mucho. Entonces, ¿por qué no te doy trabajo? Quería que entrara yo inmediatamente a trabajar con él, porque necesitaba un director editorial. ¿Por qué no te doy trabajo? Dejamos la revista ya y hacemos otras cosas. Y yo tengo un director editorial quien hizo todo el diseño, apoyado por Marcos Curtis y por Carlos Olea, dos artistas de primer nivel, sobre todo Marcos Curtis. Los dos ya murieron, que fue Sergio Valdés, Checo Valdés. Nosotros tardamos como 8 meses en hacer el número piloto, que luego se convirtió en el primer número. Entonces Marcos, que era amigo de Checo, bueno, pues se metió de lleno a diseñar. Él es un poco el responsable de varias de las páginas del primer número que no se pueden leer, pero no me importaba. Salatiel Vargas hizo la portada del primer número. La red de distribución de Editorial Posada, ¿no?, que tenía, que eran todos los puntos de venta, incluidos Sambors, ya Sambors en ese tiempo ya era una cadena importante. Las librerías no tanto, no metían revistas, pero todos los kioscos, es decir, todos los kioscos de la República, donde se vendían los agachados. La revista se anunció mucho en los agachados, desde que iba a lanzarse. Ya viene la revista Hierba, pero los agachados tenían regularmente una circulación catorcenal de 90,000 ejemplares, que según el tema podía subir hasta 100, 120, una cosa impresionante. Y ahí nosotros nos anunciábamos. La otra revista donde también se anuncia Hierba, pero era otro tipo de público, era la revista Duda. Esa sí tenía 150,000 ejemplares, que era en cómic. 150,000 ejemplares semanales. Era increíble esa revista. Hierba salimos con el primero 40,000 ejemplares y nos fuimos bajando. En el cuarto hicimos 30,000 ejemplares, de lo cual estábamos vendiendo como el 65%, pero había que resistirla, ¿no? Había que seguir invirtiendo, y eso fue lo que ya no quiso hacer. Yo creo que hubiera durado unos 30 números, es fácil, si nos ha apoyado, pero ya hubiera sido autosuficiente, como por ahí del número 10.